actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Santiago Escobar y Mirko Macari. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Oye, llegamos invernales, Mirko. Mira a Santiago que no tiene ningún problema en salir con chaqueta y camisa. No, miro el clima y le creo todavía a los meteorólogos. ¿Ah? ¿Sí? Sí, yo soy 24 grados, dicen. Eres inviernista. Sí, de todas maneras. La generanza viene muy de la cordillera ahora, Mirko. Viene muy de arriba, entonces... Winterfell, que anoche fue lo máximo. ¿Got? Oh, se pasó. No la veo. Oh, no, se pasó. No puedo decir nada porque... Está en shock. No, porque uno tiene problema de que puede hacer spoilers y la gente, hay mucha gente que no lo ha visto. Ayer ¿Y qué tiene? No. Eso suerte nomás. No. Eso me parece a mí un... ¿Perdón, de qué hablan? No. Estamos hablando de Game of Thrones. Juego de Tronos, digamos, que ayer fue un capítulo ultra, pero requete contra, último esperado, donde había una batalla que producirse y se tenía que producir. Bueno. Sí. Son las aficiones millennials de Fernando. Muy oscura me pareció la fotografía de ese capítulo. Tú sabes que esa es una cosa que no tiene que ver con la calidad técnica del capítulo. Tiene que ver con que los que reciben esta información, esta película a través de internet y todo lo demás, lo comprimen tanto para que salga completita y la comprimen que le quitan luz. Y se ve más oscura. Muy oscura. Sí, en muchos televisores, y dependía de dónde lo estuvieran viendo, se veía, claro, los que el proveedor de internet comprime la señal muchísimo y se ve más oscura. Mira, no tenía idea. Pero a mí me pareció muy oscura, entonces difícil, poco definida, y es una batalla muy esperada. Es impresionante cómo se desploma el poder oscuro. El poder oscuro, ya. No hay que decir nada más, porque hay gente que genuinamente no es a la veo hoy día. Están repitiendo cada rato. Eso es por HBO, ¿no? Es de HBO, sí. Es de HBO. No, la tiene cualquiera tiene que ir, pero HBO tiene que ser, es el canal. Oye, ya, usted quería traer un tema, don Mirko. O sea, creo que hay muchos temas desde la salida del presidente de la asociación, expresidente de la asociación de ISAPRE, Caviedes. Rafael Caviedes. Tal como lo pronosticamos a raíz de tu entrevista acá, inviable. No, pero yo creo que efectivamente el fin de semana pasaron hartas cosas y creo que el episodio de la polémica por los niños primeros, ¿no? Los hijos de Piñera, puestos en esta reunión de el Estado chileno conoce empresarios de alta tecnología, es un asunto importante. Obviamente va a ser trivializado como todas estas cosas en Chile que entran en la esfera de lo anecdótico, de la nota secundaria, y llegan hasta el reclamo formal en Contraloría. Pero en rigor esto es nepotismo. Ayer me explicaba un amigo muy conocedor de China, muy cercano al gobierno chino, que ha ido a China varias veces, me decía, oye. A ver, nosotros lo leemos como el tema de quién lo invita a los hijos de Piñera y si los pagamos nosotros o no, el tema de los impuestos fiscales, ¿no? Y el discurso acá tiene que ver con los hijos de Piñera han tenido una trayectoria profesional propia, exitosa, lo que es cierto, propia en el sentido de al margen de Piñera. Pero el punto es el siguiente, que en la cultura china milenaria, todos los hechos visibles desde un punto de vista formal tienen una lectura simbólica muy distinta a la nuestra. De partida es una lectura jerárquica, y cuando aparecen los hijos de Piñera en esa reunión con 11 prominentes hombres de los negocios de tecnología chinos, lo que está diciéndole Piñera a los chinos es: hagan negocio con mis hijos. Es decir, los chinos van a leer, ¿no?, que los que están ahí en esa mesa son los importantes con los que hay que hablar. Y eso, sin lugar a duda, representa un grave conflicto de interés, porque es una posición de privilegio, ¿no?, en la que
deja el presidente a sus hijos. La cosa es, la discusión, las palabras no son accesorias, y esto es un error. Yo no creo que sea un error, claramente. No es un error de Piñera, ¿no? Ahora, hay demasiados ejemplos ya en carpeta como para pensar que estas cosas son errores y seguimos siendo inocentes, ¿no? Como decía Gajardo, somos tontos hasta las 12. Claramente lo que se abre es una brecha en el gran negocio de la tecnología para los Piñera. Ahora, es cierto que los hijos de Piñera han hecho una carrera profesional al margen de su padre, pero ojo, Piñera conformó sociedades offshore, ¿no? A nombre de los nietos, ¿no? Entonces sí, y los hijos también estuvieron relacionados a Bancar, ¿ah? Y toda la familia, hasta que el asunto fue insostenible desde el punto de vista de la viabilidad de su campaña. Entonces, yo creo que aquí hay un tema estratégico, que es cómo queda la familia Piñera en función de negocios privados futuros, usando la posición de poder de máximo privilegio que es la presidencia, más allá de la cosa anecdótica en la que siempre entramos nosotros, que es quién se pagó el pasaje o cuánto cuesta el asiento a China en avión Fach. Ese no es el tema, ¿no? El tema es lo político, lo simbólico, es decir, los hombres para hacer negocios en temas de tecnología en China son estos, incluyendo mis hijos. Sí, yo creo que esa es una diferencia. Yo he estado en viajes con delegaciones presidenciales, en algunos casos ha viajado un hijo del presidente, pero lo que sí es cierto es que no forman parte de las reuniones con... Ellos acaban de conformar hace un mes una sociedad para una empresa de robótica y están metidos en una reunión que tiene que ver con desarrollo de negocios tecnológicos, con 11 empresarios ligados al gran desarrollo chino en tecnología. No hay ninguna casualidad ahí. No, por eso te digo, porque el argumento, no hay error. El argumento de viajar con la familia, digamos que lo da el propio Piñera, es interesante, y me parece, si es que estuviéramos hablando de guagua o de niños chicos, parecería mucho más lógico. Si estamos hablando de personas que son empresarios y que además asisten a las reuniones de protocolo que están calendarizadas con empresarios chinos, me parece que ya es harina de otro costal. Si el país se tomara en serio el tema de la corrupción, y el nepotismo es parte de la corrupción, va contra, el Chago podrá explicarlo mejor, contra las bases del correcto ejercicio de la administración del Estado en función de lo que manda la Constitución. Esto es para una acusación constitucional en un país serio, digo yo. Por supuesto que no va a pasar, por supuesto que Pepe Out lo va a criticar más o menos porque va en la gira, el presidente del Senado te dice hoy no está muy bien, y el asunto va a quedar en lo anecdótico. Si tuviéramos la decisión, el país realmente, institucionalmente, tuviera convencimiento, conjunto de la clase política, de que estos temas tienen que ver con el alma del país, con cómo se está pudriendo el país en términos de la corrupción, lo estamos viendo en todas partes, ¿no? Esto daba una acusación constitucional. Por supuesto que no va a ocurrir, pero... Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la peor de las sinvergüenzuras que han pasado en el último tiempo. Lo digo así con todos sus... por lo que dice Mirko, pero además porque la verdad es que los negocios del presidente no son solamente negocios ya realizados, en los cuales nos tiene metido en una cantidad de líos impresionante, pese a que ha cambiado las empresas con las cuales opera en el exterior, sino que además hoy día se desplaza de esta manera, ¿no? Es decir, diciendo, mire, haga negocio, lo que dice Mirko es exacto, desde el punto de vista de la significación. En una economía que es estatista, la China es el Estado el que está detrás y el que está recibiendo las señales y el que está componiendo. O sea, ahí China es el país con más pobreza y con más riqueza del mundo hoy día. O sea, tiene trabajadores esclavos y tiene al mismo tiempo empresarios, la mayor cantidad, la mayor densidad de millonarios en dólares en el mundo. O sea, el comunismo de mercado es fantástico, desde ese punto de vista, pero además es una expresión imperial. Y Chile es una república laica, democrática, electiva.
Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Piñera? Pasándose al otro lado, como lo hizo en Perú con Exalmar, como lo ha hecho con las empresas Odisea, la que sigue siendo dueña de una parte importante de sus inversiones en Perú, por ejemplo, que ha terminado en el CIADI. Es decir, nosotros tenemos un presidente de la República que está litigando a través de una de sus empresas que él sabe que tiene, porque estas no son parte del fideicomiso ciego ni cosas por el estilo, que él sabe que tiene, que pertenece a Odisea, que es una de las derivadas de Bancar, que es de propiedad de los hijos de Piñera, pero en un 67% de él, y están litigando en el CIADI con el Estado peruano. Estamos metidos hasta el cuello, por no decirlo, como lo diría Juan Verdejo, el cogote en estos temas de Perú y de la corrupción y los problemas, etcétera, con las inversiones del presidente de la República. Y ahora tiene el descaro de irse con los hijos a China y sentarlos en la mesa a negociar los negocios del futuro. Que son privados, no son que son del privados, Estado chileno. Exactamente. Pero además, en esta apropiación corporativa de la representación exterior de los intereses del Estado, no lleva a Codelco. Es otro símbolo. Claro, el viejito Pizarro se enojó, salió con toda su vehemencia y dijo, y después pidió disculpas por WhatsApp. Pero marcó un punto. No sé cuán arrepentido estará del asunto, no creo que esté muy arrepentido, pero marcó un punto. Porque si algo tiene que negociar Chile en el mundo y con los chinos, hoy día es el cobre. Sí, déjame. Y no lleva al jefe corporativo de la empresa, sino que va él y asume él, su delegación, la representación del cobre. Soy yo te lo dije que, Mirko, que iba a hacer una cosa, Codelco soy yo. ¿Sí? Déjame plantearte una cosa que de alguna manera tiene algo de lo que tú estás señalando metido adentro. Lo de Codelco, ok, es una cosa que... Es una omisión discutible. Es una omisión discutible. Pero el contexto en que no lleva a Codelco, pero sí lleva a los hijos, ¿a pito de qué? Sí. ¿A pito de qué es lo que un platito muy bien armado? Lo estamos viendo, porque si fuera por temas afectivos, porque Chame no debería llegar a los nietos, pues. ¿O no? No sé. Porque si no tiene tiempo para... No, ese es el argumento oficial de Palacio, es que nos miran en aquella zona, pues siempre nos tocan con argumentos infantilizantes, porque está una opinión pública y está lleno de periodistas completamente infantilizados. Sí, está bien, estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en lo último. Pero aquí también hay otra cosa que creo que alertó para esperar y no para tener un juicio distinto, sino que para esperar el retorno y conversar un poquitito. ¿Cuál fue esa cosa que alertó aquello? Todo el aspaviento que se hizo respecto de la promoción del vino de Eduardo Frei en un póster en China y todo, que resultó ser una cosa falsa, que no tenía que ver con esta gira o esta visita. Y por lo tanto, no me extrañaría que estuviera habiendo una intención por parte de la moneda de decir, ojo, no todo lo que ha ocurrido en China resulta ser lo que ocurrió en China. Y quizás se llegue diciendo, mira, hay que matizar las cosas porque no hicieron la empresa 4 semanas antes, porque no tuvieron una reunión tecnológica con miras a incluirse en las cosas, en fin. Pero ya se derivaron noticias falsas de esta gira en la persona de Frei con respecto al vino. No es que no lo hagan, ni es que lo haya hecho, sino en esa particular imagen que se dijo estaba establecida, puesta en un display, y por lo tanto Frei había ido como promotor vitivinícola, digamos. No sé, el punto es cómo lo leen los chinos. Sí, ese es el punto. Somos capaces de entender la dimensión política, simbólica, real. Los chinos tienen otra escala para medir las cuestiones. Son profundamente jerárquicos y reciben cada señal como eso, ¿no? Cada cosa que tú haces, si llevas corbata, si no llevas corbata, a quienes van y en qué orden. ¿No? Si están presentados los hijos de Piñera, en las señales, con ellos hay que hacer negocios. Sí, mira, yo creo...
lo conversábamos aquí, yo creo, hace 2-3 semanas atrás, a propósito de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la advertencia de Pompeo, etcétera, ¿no? Y yo encuentro razón a toda la gente que hace la argumentación de la multipolaridad de la política exterior chilena. Es decir, Chile tiene que estar como una potencia chiquitita, ¿no es cierto? Tiene que estar bien con Estados Unidos, tiene que estar bien con Europa, con la Unión Europea, tiene que estar bien con China, que es su principal socio comercial. Hasta ahí todas las cosas impecables. Desde el punto de vista de los desarrollos estratégicos de Chile, los argentinos nos ganaron las estaciones de rastreo satelital, ¿no es cierto? Y Chile está mal desde el punto de vista de lo que es el cuarto campo estratégico en que los chinos son donde desafían a Estados Unidos, que es básicamente el ciberespacio y los desarrollos digitales. Para eso, el presidente tenía 20 oportunidades diferentes que llevar a sus hijos a conversar con Huawei y a aprovechar la visita de Estados Chino. Porque ahí está precisamente el futuro de los negocios y una de las cosas que nosotros podemos hacer con los chinos. Además, los chinos se están desplegando en América Latina. ¿Dónde más tiene intereses el presidente de la República? En Colombia. ¿Por qué lleva a su familia? La lleva a su familia porque está interesado en el negocio. Eso es exactamente, no es otra cosa. Y no lleva los equipos que pueden entrar. Por ejemplo, a nosotros es básico entrar en ciberseguridad en minería, por ejemplo. En el diario hemos recibido columnas sobre ese tema, lo hemos estado promoviendo, etcétera. Es un tema de discusión. El presidente lleva un rasgo estratégico de Chile, lo pone en una mesa privada, Fernando, y eso es muy grave. Es grave para el interés de Chile, el interés nacional de Chile, es grave para la seguridad de Chile, pero es grave además porque demuestra que el presidente lo que le interesa es el despliegue universal de sus intereses económicos antes que los intereses específicos del país. Y porque Piñera sigue siendo Piñera, toda su biografía habla de una persona que no tiene ninguna claridad ni quiere tenerla sobre los límites entre lo público y lo privado, sobre hacer negocio y dedicarse a la política y al Estado. Es decir, es evidente, o sea, podríamos hablar esta semana con Iván Weissman, pero él lo reportó por años en el diario, ¿no? Y dijo cuando Piñera tenía los terminales de Bloomberg en La Moneda durante SP1. Piñera nunca saca la mirada de los negocios. Nunca. Bueno, tú estás diciendo de los negocios personales. No hay distinción, esa distinción es tuya. No. Es de nosotros desde afuera. Para Piñera hay oportunidades. Es que cuando la política es un negocio, es una oportunidad. Mira, Fernando, yo creo que hay que barato, juntar... ¿Cuánto cuesta el RN? Barato, lo compro. Hay que juntar... Pago el papel confort, el café, compró el RN. Mirko, una punta. Después lo dejó sin dueño y entró Carlos Larraín y lo compró el RN cuando la política no sabíamos cómo se financiaba la política. Hay que juntar las declaraciones de Luxich con las de Piñera. Hablan como dueños del país. Son dueños del país. Actúan y declaran porque son el 5% o el 1% que controla la economía nacional. 0,01. O el 0,01, más preciso. Están hablando, esta es una representación corporativa del país, no es representación de interés nacional. Déjame decirte que no está solo en eso. Ustedes se deben de recordar, hay dos casos que son muy claros. Donald Trump tuvo una entrevista con su mujer y su hija ante el programa 60 Minutos de la cadena CBS hace algunos años, no hace algún tiempo, porque no fue hace muchos años. Y inmediatamente después de la entrevista, llegaron a una serie de periodistas que eran seleccionados de distintos medios de comunicación, un email que señalaba que las joyas que Ivanka Trump había utilizado en la entrevista y que ella vendía porque ella hace joyas y vende joyas. Y dice las joyas que eran, cuáles eran sus nombres, cuáles eran sus cosas. Ese es Opus 1. Opus 2, cuando la cadena la cadena así como Falabella de allá, pero europea, pero está en Estados Unidos, Nordstrom,
bajó un contrato que tenía, un acuerdo que tenía con Ivanka para promocionar y tener sus joyas, toda su bisutería y sus joyas de alta gama en esta tienda. Su línea. Claro, su línea. Ustedes se recordarán, porque quizás fue una súper buena discusión. Donald Trump tuiteó en un Twitter que pagan todos la cuenta oficial del Twitter de la presidencia, todo eso es propiedad del soberano en última instancia, se la ponen ahí a defensa. Él tuiteó que su hija había sido tan maltratada por Nordstrom y que eso no debiera pasar. ¿Qué tiene que ver el caso personal de una mujer que es empresaria y que está haciendo sus negocios? Pero una vez más ahí surgió el tema, a raíz de Trump, surgió el tema de cómo se promociona a los hijos de los poderosos a través de las actividades regulares de sus padres o de las opiniones que los padres tienen de los negocios de sus hijos. Es un verdadero placement. Es un placement. Exacto. Sobre todo frente a los chinos. Que repito, leen estas cosas como señales. Ojo, ¿no? Claro. del cargo, no de Piñera. O sea, al cargo, ¿no es cierto?, se le agrega esta venta. O sea, yo puedo llevar una pluma Montblanc y la voy a exhibir cuando voy a firmar un tratado, y la voy a exhibir de tal manera que... Y te caen unos pesos, sí, es verdad. Es un placement. Eso es verdad. Pero la gente no se da cuenta mucho de eso. No se da cuenta porque está habituado. Tú te das cuenta cuando... yo me acuerdo cuando partieron los placements, habían cosas relativamente ridículas. Por ejemplo, una telenovela, no me acuerdo el nombre, pero que cada vez que entraba a un bar, todo el bar estaba cubierto con botellas de Bills y Pap. Un bar, pero eran Bills y Pap. Entonces era claro quién era el que había ordenado el placement. El que había ordenado el placement. O de repente todos los autos donde había autos eran de una determinada marca. Y tú notas de la publicidad silenciosa. Claro, o sea, la idea es que parezca que es normal, que no te están haciendo una venta. Esa es la lógica del placement. Claro, poner la frontera entre el país bananero y el país serio es un deber de la oposición en este minuto, deber que por supuesto no va a cumplir. Pero eso se hace. Pero detrás de este placement tenía ya el presidente del Senado. La Contraloría va a irse por el lado de que la sanción es que la moneda devuelva el costo de los viajes. Entonces, pero no se trata de eso, porque esto es la mirada administrativa. Esto es un tema político. ¿Cuál es el límite político? Y por eso estamos hablando de una acusación constitucional contra el presidente. Es distinta la dimensión del asunto. Pero si eso es lo que corresponde. Está el presidente del Senado, compañero. Por lo mismo, porque si no va a pasar. Está el presidente del Senado, además. Sí, es muy grave lo que ha pasado. Por eso es que yo creo que, por lo mismo, porque hay personas que tienen ojos puestos ahí, que son de oposición y que son personas distintas a los intereses del presidente de la República, y yo creo que sería bueno, por lo menos en términos de lo que se vaya a hacer. Entiendo que lo único que se ha avisado que se va a hacer es que se va a oficiar a Contraloría. Todos van al desfile a Contraloría, y la Contraloría, lo que más puede hacer es eso. Porque lo va a mirar desde el punto de vista del derecho administrativo chileno. Lo que habría que hacer es esperar que lleguen las personas que estaban ahí y preguntarles y darse cuenta exactamente de todos los detalles. Pero mira, a ver, los hijos de Piñera van a hablar y van a pedir disculpas. No nos dimos cuenta. Ya llegamos, claro, no va a volver a pasar. Pasó con el nombramiento del hermano de Piñera en la embajada en Argentina, pues, que se cayó. Por la encuesta, por lo feo que se veía, por lo que pegaba acá. Él lo nombró y lo mantuvo el nombramiento y mandó a la vocera a hacer el ridículo, ¿no? Para sostener cuando era insostenible, evidentemente, esto. Y acaba de quedar en el asunto del error anecdótico. Lo feo que no puede volver a ocurrir para pasar rápido al asunto. Y entonces vamos a esperar en un mes más lo que diga Contraloría, pero ya va a haber pasado lo realmente importante. Es que siempre nos quedamos en lo accesorio porque la clase política quiere quedarse en lo accesorio, porque todos tienen tejado de vidrio. Ese es el punto. No, pero la República se fue al carajo hace mucho rato. Yo siempre he sostenido que se acabó el 73. De ahí, la política es un boliche privado de ahí en adelante, del 90 en adelante. ¿No? Porque además no caen todos en la cocina.
Claro, hay un maridaje entre lo público y lo privado, que da de vuelta entre el mismo grupo de privilegiados que es una élite, de centro, izquierda, derecha, de lo que sea. Entonces, nadie puede poner los puntos sobre la I en esto, pero eso es lo que en rigor correspondería. Yo creo que sobre todo este tipo de temas, por ejemplo, hay que recordar cuando Michelle Bachelet nombró a su hijo, Sebastián Dávalos, quedó la crema. Y además, aquí no sé si estaba en esta radio o no estaba en esta radio, no estaba en ADN. Pero me acuerdo que, y en Tolerancia Cero también, que hicimos pero una crítica feroz a esa situación, exclusivamente porque básicamente lo que el nepotismo no significa necesariamente de que a ti te dan algo físicamente, sino que te colocan en una posición donde tú puedes obtener una ventaja respecto de... Exacto, pero mira, brutal. En el caso específico de Dávalos, aquí lo dijimos, yo me acuerdo que lo conversamos con Mirko en el diario, lo conversamos mucho, porque no era solamente el acceso a una imagen, había una fotito que decía, ¿quiere una foto con el director sociocultural de La Moneda? O no me acuerdo el cargo. Director sociocultural. Director sociocultural, entonces se inscribían las organizaciones para que este pije, ¿no es cierto? Este diablito se sacara una foto con la señora de Puente Alto, pero además era presidente de la Fundación Integra. Y con todas las organizaciones que estaban ahí, que eran los que sostenían con Luquita, ¿no es cierto?, una serie de actividades de La Moneda. ¿Tú te acuerdas esa famosa frase que atribuía a los radicales? Eso que decía, yo no pido que me den, sino que me pongan donde haya. Que me pongan donde haya. Cuando tú pones a alguien donde haya, tú estás promocionando con la misma lógica de lo que tú planteabas de la lógica de los chinos. Tú colocas a una persona en un lugar de privilegio, a un pariente directo. Si un pariente directo, por ejemplo, alguien ha dicho, y yo critiqué esa cosa y tuve mucha crítica fuerte en contra, porque yo también creía que Magdalena Piñera no tenía por qué ser jefe de gabinete del presidente de la República en el primer gobierno. No porque la encontrara incompetente, sino que porque estaba donde ella adquiría inevitablemente, en calidad de hija, adquiría un talante gigantesco. Y por eso no me gustaban tampoco los yernos en los gobiernos anteriores, ni me gustaban los hijos y hijas en posesión, de todo eso. Lo encuentro, el que ha sido elegido es el presidente, no se elige una familia, se elige un presidente o presidenta. Esa es la mentalidad occidental, los orientales no lo leen así. No, por supuesto. Y esa es la gravedad del asunto. Pero bueno, hagamos una pequeña pausa y volvemos. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. A las 11 de la mañana, de lunes a viernes, Emprender es clave. Impulsamos a los emprendedores de hoy. Hoy día estamos viendo una sociedad y un periodo de transición donde ya no basta hacer buenos negocios, sino además es necesario hacerle bien a la sociedad. Y eso es mucho más rentable, te permite tener mayor tracción. Entonces, claramente, uno de los hitos más importantes para este 2019, que queremos invitar a todos los emprendedores, es entender muy bien el por qué están haciendo las cosas, por qué existe su emprendimiento. María Elena Dresser te aconseja porque hoy emprender es clave. ¿De qué manera también son las entidades financieras, son los bancos, es la superintendencia la que nos está entregando una información que sea más clara? Porque una cosa es lo que puede hacer la academia, lo que pueden hacer los colegios, de qué manera también nosotros en las casas comentamos con nuestros hijos sobre temas financieros que muy pocas veces se comentan por lo demás.
pero también qué están haciendo las instituciones que deben simplificar finalmente el lenguaje para que la gente pueda entender mejor qué es lo que está pagando, con qué podría rentar. Emprender es clave. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. 92.9. Somos innovación. Somos la clave. Estamos de vuelta en el mostrador en la clave. Usted quiere volar a España, hombre. Mirko, vale. No, yo creo que ese es el otro hecho del fin de semana. La elección española. ¿Cuál es la noticia? Yo creo que la noticia es que donde antes comían 2, hoy día comen 5. Evidentemente. Los titulares se van con el gran golpe del PSOE y después de 11 años al PSOE le toca administrar el impacto del comienzo de la crisis subprime en el 2008 y se lo lleva por delante y de ahí nace Podemos. Pero lo que tú ves aquí es un movimiento pendular. Finalmente, que ha sido el mismo siempre, de un lado para otro. Ese movimiento depende de coyunturas, ¿no? Irrumpe la ultraderecha, producto que irrumpe una izquierda contra el modelo que es Podemos, irrumpe también la ultraderecha, acción y reacción, y eso genera que, asustada, igual como en Chile, la derecha se movilizó por Chilezuela, asustada la izquierda en España se moviliza, ¿no? por todos los miedos del franquismo y esos discursos. Pero lo cierto es que el sistema tiende cada vez más a fragmentarse y a dispersarse. Y ese es el dato, yo creo, más relevante de todo esto. Esa es la tendencia, para allá va, ¿no? Donde antes habían 2 en general en todas partes, 2 disputando el centro, hoy día empiezan a haber muchos más que tienen nichos y bolsones, que le hablan a cada nicho y a cada bolsón y vuelven más complejos los acuerdos y la gobernabilidad. España, ¿dónde está? Probablemente está en el mismo lugar que en el que estuvo, ¿no? No va a cambiar eso radicalmente, porque de ninguna alianza de gobierno va a salir realmente una agenda transformadora con capacidad solucionar temas que decantan solo con el paso del tiempo, como es, por ejemplo, el problema de Cataluña, España. Pero yo no sé, yo tengo... Sirve como ejemplo para verlo acá también. Sí, pero yo tengo la impresión de que hay una expresión más profunda de significado político en lo que ocurrió en España. Porque sabemos, por el armazón incluso del sistema político español, que los temas de las autonomías son temas permanentes y son parte del acuerdo constitucional, y que además el último tiempo venían muy, pero muy tensionadas, no solamente por el tema catalán, sino además por lo que estaba pasando en el sur de España, etcétera, y por las manifestaciones, yo diría, disonantes o disociativas de la política. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en medio de una pluralidad y fragmentación que son, yo diría, habituales, porque España, con su sistema político, es un sistema político armado con procedimientos para dar cuenta de la pluralidad, autonomías y diversidades regionales, etcétera, convoca a la ciudadanía una vez más, en un momento crítico, en un momento en que podría, con un 40% de presencia del padrón electoral, eso y fragmentado, eso podría haber significado, ¿no es cierto?, que no había piso de legitimidad realmente para ninguna de las armazones políticas que deben salir, porque tampoco hay mayoría de camino solo, están obligados a dialogar, pero tienen un mandato de la población que dice, mire, arreglen esta cosa, ¿no? Y vota, además, la opción mayoritaria es una opción de unidad, con diversidad, es decir, de profundizar el camino del sistema, de arreglar esto y de profundizar el diálogo político, pero manteniendo el pluralismo. Yo diría que, no sé, me da la impresión de que vota un poco la visión negativa que nosotros tenemos de la política, o eso de que está todo fragmentado, que no hay piso para seguir adelante. Yo creo que es muy contundente el 75% de los votos. Porque en un momento El padrón. El 75% del padrón es
es lo esencial. Yo creo que esa es la noticia y la gente diciéndole, mire, a pesar de las diferencias y todo lo demás, queremos esto. Hay el implícito que lleva ese 75% de esa concurrencia. No tiene nada de cabreamiento sobre la política. No, pero si eso es eso es pura telepolítica. Tiene todos los componentes. No te entendí. La votación tiene todos los componentes de un buen melodrama. Hay los factores de novedad, Vox, hay miedo, ¿no? Y hay incertidumbre. Bueno, pero es como el capítulo de anoche de GOT. Máximo rating y todo hablan. Es lo mismo, yo no lo vi, pero tiene es la misma voto. dinámica. Sí, es que esa es la novedad, tiene mucho voto. Eso no es tampoco voto. Cuando tú tienes tensión dramática en torno a una elección, evidentemente que aumenta la participación, evidentemente. Sí, no es tan evidente. No solamente no es evidente, va contra todo lo que había pasado antes. El cabreo de la política lleva a la gente a la casa. ¿Qué es lo nuevo? Miedo, po. No, el miedo está instalado hace rato, si lo están tirando hace rato. Yo creo que hay personajes nuevos, incertidumbre, sí, un buen guión. Está bien. Bueno, y los tiempos son de ese tipo de condicionantes, y los condicionantes que están marcando en todas partes del mundo las situaciones son calentamiento global, son los problemas con la inmigración, tienes un problema serio en materia de cómo enfrentar determinados tipos de delitos. Algunos creen que hay que matarlos en el lugar, otros creen que hay que pasar por el sistema judicial. Hay toda una nueva mirada de cosas que ya vienen hace bastante rato. Lo que había pasado antes es que tú veías un problema donde había corrupción o había algún tipo de esta discusión y tú decías, mira, mi voto no añade nada y por lo tanto no tengo por qué ir a votar. Y yo, como dije en la editorial, eso se siembra. Tú produces la abstención, tú la fabricas la abstención, tú quieres que haya abstención porque con tus votos pequeños o tus votos de qué sé yo que alcanzan solamente el 20-25% puedes ganar si hay abstención. Entonces tú estableces que las cosas se hagan difícil para ir a votar. Estableces reglas que hagan de que tú tengas una serie de prejuicios si es que tú te ausentas laboralmente en determinadas situaciones. Tú generas condiciones que tengan la lógica, por ejemplo, el voto voluntario. Tú dejas al tipo, le dices, sé libre, hombre. No tienes que votar obligadamente, sé libre. Ese día, si quieres ir a ver GOT, ve GOT. Olvídate de esta votación que además son todos siempre lo mismo, las mismas cosas, todos son ladrones. ¿Qué diferencia vas a hacer tú? Y te dejan afuera. La interactividad. Y te dejan afuera. Netflix está haciendo series interactivas, donde tú vas eligiendo el camino de la serie. Sí. Ahora, lo que pasó en España es novedoso en gran medida porque nadie daba como factor el que votara 3/4 partes del padrón. Tú podías tener las encuestas más o menos alineadas y las cosas buenas, pero que te votara 75% de la población. Tenía establecido. Eso pasa siempre que la elección se calienta. No, pero estaban establecidos. Te sube un poquitito, no te suben lo que te subió. Estaban establecidos los miedos, las fracturas, la imposibilidad de diálogo. Estaban puestos todos los escenarios. Lo único que no estaba puesto era esta cantidad de votantes. Y eso tiene una significación, no es precisamente y te marca una cosa, cuando las cosas están en juego, para usar tu símil, cuando las cosas están en juego, tú votas, tú sales a votar, pero además votas mayoritariamente por posiciones colectivas, no por la lógica de rascarse con las propias uñas. Y eso es novedoso porque tú venías viendo cómo en Europa y en Sudamérica todo lo que te decían las elecciones es que con un grupo pequeñito ganaban las extremas derechas. Tuvo a su favor a Bolsonaro y a Trump. Eso generó un miedo en ese votante que se movilizó completo. Pero como Piñera logró movilizar y tener una votación también histórica en términos de masa de votos, ¿o no, Fernando? Piñera tuvo una votación, esta segunda votación de Piñera fue histórica en términos de masa de votos. ¿No? Muy importante la cantidad que... ¿Y por qué? Porque logró movilizar frente al miedo de Chilezuela. Sí. No, pero mira, no le dio mayoría, le dio mayoría parlamentaria y entonces... Bueno, entonces en Chile es un sistema presidencialista. Sí, pero el presidencialismo solo no funciona. Hoy día los gobiernos son sistémicos. Pero la gente se preocupa y los medios somos gobiernos yo creo que hay que ponerle atención a ese fenómeno. Porque pudiera ocurrir, sobre todo en el caso específico de Chile, que tiene elecciones el próximo
próximo año, y que tiene la elección de un cuerpo político que es absolutamente novedoso y que podría hacer surgir un federalismo de facto, es que se diera una gran cantidad de votantes. En segundo lugar, que esos votantes fueran por fuera de los partidos políticos, porque sí, de verdad, en Chile lo que tiene es una unión transversal de partidos de izquierda, centro, derecha, se arman los grupos regionalistas, etcétera, y todo el mundo, toda la élite política anda en una sola sintonía, no en la sintonía en que está, yo diría, la ciudadanía. Y entonces la gente no va a votar por sus problemas, ni siquiera va a votar por sus problemas. Yo te digo, en el caso específico de Viña del Mar, que está en el centro de la atención, ¿quién vota de los cerros? ¿Cuánta gente vota en los cerros? Poquísima. Y en la ciudad, con más problemas desde el punto de vista de los campamentos que tiene, desde el punto de vista de la pobreza urbana que tiene, ¿ya? Y de la mala administración municipal. Nadie va a votar de los cerros. Vota el plan, eligen unos poquitos, en fin, que así está concentrado el sistema político chileno, y viene del 97 para acá. Pero mira, concentrándose. déjame plantearte una cosa, Santiago. Yo escribí junto con Kenzo Asagi hace tiempo un artículo para la revista Que Pasa respecto al voto voluntario, donde Kenzo trajo un estudio hecho en 26 países respecto del que habían pasado de voto obligatorio a voto voluntario y cómo se veía eso algún tiempo después. En todos los países había una constante. La constante era que tú transformabas a ese país en términos de clientes de determinados parlamentarios. Tenías clientela fija, o dicho de otra manera, todas las personas que necesitaban políticas públicas que los beneficiaran, porque les daban la libertad del voto y no creían que su voto podía hacer nada, terminaban no yendo a votar y se formaba un clientelismo pequeño en torno a las personas que ganaban una y otra vez. Es decir, en pocas palabras, el voto voluntario le quitaba a las personas que necesitaban de políticas públicas justamente la posibilidad de que pudieran acceder a llegar con ese mensaje al parlamentario. Y tú formas cosas clientelares, lo que estamos viendo en Rancagua, lo que estamos viendo de otra manera, bolsas de electores, de votantes, que siempre son los que votan y que son siempre los que te sacan. Que si eso se amplía un poco más, la situación puede ser totalmente distinta. Y eso es lo que te demostró de alguna manera lo que pasó en España ayer. Eso es lo que creo, y creo que puede llegar a pasar en el país con la elección de los gobernadores regionales. Porque los problemas han estado erosionados desde los gobiernos regionales. En los últimos 2, 3 o 4 gobiernos, Bachelet, Piñera, las erosiones han sido regionales. Las erosiones las que han conmovido son regionales. Todos los problemas son regionales, excepto educación. Pero casi todos los problemas son, y AFP, pero todos son regionales. ¿Y qué pasa entonces si se amplía ese padrón y se vuelca hacia la elección de independientes? Yo veo que la institución política más amenazada en el Senado, y la verdad es que me cargó ver a Quintana al lado del presidente y con cara de tonto, y yo no fui... el presidente del Senado. Sí, claro, está bien, pero es un cargo protocolar. Mira, yo creo que Quintana todavía... Yo no me explico el asunto del carabinero de Quintana. ¿Qué querés que te diga? O sea, yo de verdad no he recibido nunca una explicación clara sobre el presidente del Senado y sobre su posición, y a quién le está agradeciendo, en fin, qué es lo que pasó ahí con él. Nunca. Carabinero muerto, atropellado por él, y en qué condición. Ya está bien, pero no, pero es que esas son las autoridades que tenemos, o sea, a propósito de lo que dice... ¿Ah? Entonces te digo, yo veo el Senado además como una institución amenazada en el país por el curso político que llevan las cosas. Con los gobernadores regionales, el Senado, que es un centro de negocio para arriba, abajo, no sé. No es primera vez que lo digo, además. World Trade Senado. World Trade Senado. buena. ¿Ah? Bueno, pero el hecho es que fue un remesón nuevo. O sea, la única la noticia fue la novedad. El PSOE ganó las elecciones. Muy bien.
con una amplia mayoría. Le falta para... Fue una apuesta de Pedro Sánchez. Le falta por cierto, para obtener, tiene que hacer una coalición para gobernar. Son 176 escaños, sí. Entiendo lo que te permite el gobierno. La derecha se fragmenta. Y la derecha, claro, se fragmenta, y Vox, que creció, pero creció mucho menos de lo que se pensaba y lo que estaba dicho en las encuestas, digamos, que es la ultraderecha. Ya partió. Sí, no, pero si van a partir. Y yo insisto en que eso es bueno. Los institucionalizas. No, y los visibilizas. Tienes un partido, sacas aquí una cosa al lado. No está metido funcionando invisiblemente el interior del sistema y en todas partes te puede causar mucho más daño. Fernando, y en todas partes donde se da este fenómeno, Mirko, en todas partes tiene un porcentaje más o menos similar. En pocas partes se anuncia como una mayoría política. Pero tiene, en Francia estuvo a punto, pero su poder en este caso en España radica en que redefine el mapa a la derecha. Bueno, pero la caída del PP se lleva por delante al PP, nos hace que Ciudadanos reemplace al PP como una renovación. Y mira tú, esa es otra cosa. Funciona más potentemente y más rápido en los países parlamentarios que en los países presidencialistas. Pero esto de que alguien se juegue la vida y ponga a la continuidad de partidos enormes porque han estado ahí en el poder de todo el tiempo, mira tú lo que pasó con el Partido Socialista en Francia. Se desmoronó. Se quedó nada. O sea, y rápido. El PP, ¿te acuerdas de José María Aznar? Pero siquiera el tipo que lo tenían aquí como poster boy. Y se te vino al piso. O sea, los partidos también, y las ideas que encargan a esos partidos, están sufriendo mutaciones y alteraciones muy rápidas. Y por lo tanto es interesante ver que cuando todo apuntaba a que, no sé si esto va a ser un escollo en el camino o puede ser una tendencia, pero cuando todo apuntaba a que las cosas iban a darse como se habían dado en otros países de Europa y de Sudamérica, en el sentido que la posición predominante era de la derecha y la extrema derecha, que de pronto gana el PSOE. Es pendular. Y la única variable, Mirko, la única variable que no estaba en ninguna otra elección es la cantidad de gente que fue a votar. Si esto es pendular, es un siglo para acá y otro para allá. Mira qué está pasando en Argentina. El problema es que no se sabe cuándo parte el siglo. Mira qué está pasando en Argentina. El problema es que no se sabe cuándo parte el siglo. No parte el día cero. El ciclo. No se sabe cuánto parte el ciclo. Eso es lo que te digo. Bueno, pero son periodos relativamente cortos. No, son pendulares. Argentina no tiene plazos largos, a propósito de lo que se conversaba ahí. Argentina es de trazos cortos. Todos los trazos son cortos dentro del gobierno. Eso en ese sentido es bien parecido a Chile. Ojo, en Argentina, porque los líderes son así. Los líderes son de corto plazo. Ellos fomentan las cosas de corto plazo y te sacan un subsidio mágico por aquí, por acá, o te inventan de que hay que hacer, hay que abrazar al FMI y no reparas en lo que te va a significar aquello, y cuando pestañáis ya tenías una inflación brutal y ya tenías... Pero ojo, en Chile es exactamente igual, solo que por diseño. Por diseño acá, de los 4 años sin reelección y con elecciones de gobernador regional y municipales y de parlamentaria en los 2 últimos años, te obliga a que tú solamente hagas cosas en el corto plazo. Y en ese sentido, los que más ganan, los más eficientes en los cortos plazos son los dueños de la pasada. En ese sentido, el presidente Piñera es mucho más idóneo con este sistema, se ajusta mucho más a este sistema de lo que se ajustaba Michelle Bachelet o Ricardo Lagos, que eran personas que miraban al país a la antigua, digamos, así como la línea estratégica para que nosotros en el final del siglo XXI... Nada, aquí lo que importa es, compadre, ¿qué puedo inaugurar mañana? Y hay algunos más duchos en eso que otros. Bueno, eso cambió en España ayer, y eso es, por lo menos, notable desde el punto de vista de cómo venían las cosas dándose en las elecciones. Sí, yo creo que es notable además para Europa, o sea, lo que no sé cuánto va a incidir en el resto de Europa, pero de alguna manera marca un hito de presencia ciudadana y de padrón electoral y una significación de las elecciones que es relativamente cataclísmico respecto a las previsiones. Lo mismo que pasó con el Brexit. Al revés. Todos pensaban que ganaba
por poco la opción de quedarse. Claro. Si hoy día hacen un nuevo, hay un movimiento para hacer un nuevo referéndum, lo más probable es que ganen 70-30 para quedarse dentro de la Unión. Pues no es posible ya, pues ya se dio la vuelta, ya se venció la tuerca, Pau. La historia no vuelve atrás. La historia no vuelve atrás. Te lo ha dicho Mirko, como siempre, la frase. Desgraciadamente, una frase tan buena, pero tan falsa. Tan tremendamente. No, pero se repite la como historia decía se repite, don Carlito. la historia se repite, pero con una frecuencia abismante. La memoria histórica dura nada. Un peo en un canasto. Y ya estás votando de nuevo por las mismas personas que te jodieron la vida la primera vez. Eso sí, porque la memoria, en general, la memoria electoral es corta. Pero en otro contexto, pero cambian los contextos. Sí, cambian los contextos, pero no cambia la sustancia. Cambia la percepción de la vida, como decía como todos los naivos que dijeron, ya aquí tiene ya. La doctora Siche. La nueva mayoría es un desastre, Piñera, ya que antes, mira, de la demócrata cristiana, la concertación, vamos a volver a los 90. Y mira tú, apareció la derecha sin complejo, rompiendo, y repito, sin juicio de valor, la tradición de la política exterior chilena. Ahí se la llevó por delante. Oye, no, pues todavía no vuelve atrás. La historia de volver a los 90 y a los consensos y a la concentración, por mucho que sea sueño húmedo de Piñera Echado, ya no fue. El realismo le impone otras condiciones. Y su tema hoy día es José Antonio Kast. Y no perder ese voto y fidelizarlo. Y entonces, cuando viene Bolsonaro, ¿no? El Piñera que votó que no a Pinochet, lo recibe de los brazos abiertos por necesidad política. Porque no puede permitir que Kast se lo apropie. Ahora, entonces, la historia no vuelve atrás, Fernando. La historia vuelve atrás, solo que solo vuelve de otra manera. Pero déjame. No, entonces no vuelve, vuelve a repetir exactamente lo mismo, el mismo error y la misma situación, idéntica. Los contextos cambian siempre. Sí, los contextos te reexplican todo, te resignifican todo. No. Está equivocado. Los contextos, lo único que hacen. Todos los empresarios. Los contextos, lo único que hacen. Fernando, todos los empresarios financiando a Michelle Bachelet el 2013 para la campaña. El 2014, porque era la concertación, bueno, va con el Frente Amplio, ya, pero es Bachelet, no va a hacer nada distinto a su primer gobierno. Y tiene que empujar por necesidad de la historia, por el cambio del contexto, cosas que no están en el manual de proempresarios de la transición. Y entonces se receta una reforma tributaria, ¿no? Y una reforma laboral. Y entonces todos los grandes empresarios, ¿no? Financiaron la campaña de Bachelet. Pasó, ¿cómo se llamaba? Jorge Rosenbluth, ¿no? De 500 millones por empresa. ¿Y qué novedad en la historia? La misma vuelta. Pero los empresarios, tú dices que creían que Bachelet iba a ser la concertación de siempre. Yo no estoy hablando. Cuando avanzó la historia. Yo no estoy hablando. Todos terminan apoyando a Piñera y hablando contra la nueva mayoría porque esto no se podía hacer en el país. Yo no estoy hablando, Mirko, yo no estoy hablando de la cosa minuciosa. Yo estoy hablando del movimiento largo. Tú hoy día tienes más posibilidades. Hoy tienes más posibilidades que sectores demócratas cristianos se vuelvan a aliar con la centro derecha de la que tenías hace 5 años atrás. Total. Tienen muchas más posibilidades hoy. El fenómeno político de los próximos 2 años. Y por lo tanto, y ese es un revival a la cosa que en algún momento se hizo. Tienen más posibilidades hoy día en un montón de áreas, tienen más posibilidades de que hayan. No puedes decir que eso es la CODE, porque no estamos en la Guerra Fría. No estoy hablando de la CODE, digo que estoy hablando de la historia. No estoy diciendo que vuelve a ser una imitación perfecta. Digo que tú cometes los mismos errores, que son los errores que tienen que ver con que tú, cuando te sientes incapaz de poder proponer algo novedoso y estás presionado por una situación ambiental como la que estamos viviendo, que es mundial, no es solamente local, uno tiende a refugiarse en aquellas cosas que de alguna manera te parecieron en algún momento lógicas. ¿Por qué? Porque tú te engañas creyendo que tanto tú como ellos han cambiado. Y ya no es lo mismo de antes. Y te pasas esa película. El contexto lo único que provee es una nueva excusa para hacer un poco lo mismo. Nunca te bañas 2 veces en el mismo río. No, pero eso es físico. Viejo. Eso es la física, no es política. Eso es la física cuántica, para ponerlo en tu cosa. Eso no es la política. La política es la política. ¿A ti qué te interesa? Es el arte de la repetición. A ti, Mirko, que te interesa Katz.
que sigue el fenómeno Katz, no te extraña que un PRI de Ortiz de Filipe inscriba a Katz. Esa es la importancia del PRI en el sistema político y en la derecha hoy día. Ya le ofrecieron acá, no se preocupen por a José Antonio Katz. ¿Ah? Entonces no tiene que salir, ¿para qué va a salir a juntar firmas? Y el resto es algo que sí te lo compro totalmente porque tú lo has dicho desde el principio. Y el resto es la siembra del miedo. Sí. Agarra todas estas cosas y siembra miedo. Siembra miedo. Mete todo el cuco que tú puedas meter. Todo el miedo que usó la derecha, ¿no? Que ha usado la derecha para ganar miedo y odio contra la élite, contra lo nuevo, contra lo diferente. Ahora lo usó el PSOE, ¿no? Contra el fascismo y el avance de la ultraderecha y ahora todos los miedos y funciona. Bueno, pero si el miedo lo usa para allá y para acá, hay que mirarlo en perspectiva. Pero por supuesto, en algunos casos, ahora, en el caso del PSOE, ahí tienen otra cosa, porque Pedro Sánchez hizo otra cosa que fue relativamente novedosa. Pedro Sánchez no execra las situaciones de las comunidades, tanto catalanas como vascas, y la segunda cosa que hace es que se mantiene hiper duro en las posiciones de la Unión Europea. La Unión Europea. Uh-huh. Que era una cosa que era un riesgo. Era un riesgo grande porque él arriesgó políticamente. Lógico. Esta cosa de hacerse fuerte, de hacerse único, de retirarse de pacto, era lo que estaba en la moda, era lo que todos decían. El tipo se jugó una opción política en que nadie lo daba por vencedor. Esa es la verdad del asunto. Nadie daba a Pedro Sánchez por vencedor, porque si ganaba el PSOE iba a salir así chiquitito. Pero nadie pensaba. Y parece que hay nuevo líder socialista, ¿no es cierto? Yo creo que desde Felipe González que no había un tipo que ganara contracorriente, porque es de alguna manera marcar una política contracorriente. Ahora vamos a ver cómo se forma el gobierno, porque repito, una cosa es que tú metes, porque tú puedes formar, ese es bonito. Ya le gritaban que no por el Rivera de... Sí, por el Rivera Ciudadano. Es lo que quieren los ciudadanos españoles. Claro. Una alianza entre el PSOE y Ciudadanos. Que es una alianza, claro, que es una alianza entre, si tú quieres, el Partido Socialista o el PPD y qué sé yo. Evópoli, exacto. Y por lo tanto, pero hay ya una serie de cosas que me parece se pusieron interesantes, porque tú podrías tener la mayoría si es que tú metes y haces alianza con los vascos y los catalanes, pero resulta que hay esa negociación, esa sí que es negociación. ¿Qué ofrecía a cambio? En esas negociaciones, si los tipos te están pidiendo independencia. En esas negociaciones se debe comer y tomar de lujo. Sí. Pero por lo tanto, hay que armar una coalición sin darle a las comunidades, eso es lo que debe pensar el PSOE, sin darle a las comunidades el poder de contar con la venia de su máxima aspiración, que es la independencia. Eso no va a pasar. Así que está entretenido. No, desde el momento en que los catalanes entraran a un gobierno de coalición, están postergando su opción de independencia ad infinitum. Porque dan una señal a su propia base de que, bueno, volvieron a un punto inicial, ¿no? Mirko, Santiago Escobar, que le vaya muy bien. Los Bellman. Muchas gracias. Vamos a hacer una cumbre con historiadores aquí. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.